Piuli, en el universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man peleó contra el malvado Misterio y lo derrotó, pero él dejó un video develando la identidad secreta de Spider-Man. Spider-Man's name is Peter Parker. La concha de la lora. Ahora Peter deberá vivir en un mundo donde todos saben que es Spider-Man. Por eso hoy te lo resumo así nomás. Spider-Man, no hay camino a casa. La película más interactiva de la historia del cine. La vida de Spider-Man es un quilombo. Todos saben que es Spider-Man y todos creen que mató a Misterio. Y casi cae preso, pero por suerte tiene un muy buen abogado. Excelente, that's great. Gracias. Tengo buenas noticias. No van a proceder los cargos en tu contra. Daredevil hace que Peter zafe de ir en cana y que zafe de que le peguen un ladrillazo en la cara. Y es importante destacar que la persona que tiró el ladrillo tiene mucha fuerza. O sea, Peter vive como en el 5º piso. ¿Cómo hizo eso? Entonces Spider-Man empieza a tener una vida común y corriente, sigue yendo a la escuela, sigue pasando tiempo con su novia, sigue pasando tiempo con su amigo. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando ni a él, ni a Zendaya, ni al amigo los aceptan en la universidad. Y acá empieza el quilombo. Pensar que si la universidad fuese pública, nada de esto hubiese pasado, qué loco. En fin, Peter quiere solucionar esta situación y cree que la mejor forma es pedirle al tordo raro que haga un embrujo para que la gente se olvide que Peter Parker es Spider-Man. Lo cual no tiene ningún sentido, porque por más que la gente se olvide, el video que hizo Misterio sigue ahí. Lo tiene el canal, seguramente lo levantaron de otros canales, seguramente está en YouTube. Así que la gente se va a olvidar, pero eventualmente van a encontrar el video y lo van a saber de nuevo. Además, ¿qué va a pasar con ese altar que hay en la escuela? ¿Qué va a pasar con todos los diarios y revistas? ¿Qué va a pasar con todos los videos que filmó la gente? Este tipo se va a preguntar por qué tiene una remera de Zendaya. En fin, muchas preguntas que seguramente no obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Pero bueno, el tordo raro hace el hechizo, pero Peter para todo para pedir que Zendaya y Irene no se olviden que él es Spider-Man. Cosa que tampoco tiene sentido porque tranquilamente les puede volver a contar. Pero bueno. Nah, but my Aunt May should really know. Peter, stop tampering with the spell. When she found out that I was Spider-Man, it was really messy, and I don't think that I could go through with that again. No, it's a nickname, Harold Happy Hogan. He used to work for Tony Stark, but then he was kind of dating my aunt. You just stop talking. Y al final, después de tanta y tanta interrupción, el hechizo no funciona. Un tiempo después, Peter prueba a acceder a la universidad de forma más convencional, que es pidiéndole por favor a la señora universidad. Pero acá empiezan los problemas de verdad, porque aparece él. Sí, el Doctor Octopus, el de las películas de Tobey Maguire, que cree que este es Peter Parker, que es su Peter Parker, pero después descubre que no lo es. Peter le mete su nanotecnología en los brazos que hace que mágicamente pueda controlarlos. Y parecía que la cosa terminaba ahí, pero aparece él. Aparece el Duende Verde de las películas de Tobey Maguire, y cuando se estaba por pudrir la momia, desaparecen. Acá el tordo raro explica que el hechizo ese que hizo para que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man salió mal e hizo que aparezcan todas las personas de los universos que saben que Peter Parker es Spider-Man. No tiene mucho sentido, es rebuscadísimo, pero queríamos multiverso y nos dieron multiverso. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Como diría Vinicius de Moraes. Otro que aparece también es Don Lagarto, el de las películas de Andrew Garfield, pero a él no le dieron una entrada épica. También aparece Electro, de las películas de Andrew Garfield, y el Hombre de Arena, de la película de Tobey. Y todos terminan en cana gracias a un misterioso aparato que el tordo raro inventó para teletransportar gente a la cárcel. ¿Y viste que te dije que apareció el Duende Verde? Sí. Bueno, no importa el Duende Verde, importa quién está abajo de la máscara del Duende Verde, y nos ponemos de pie para recibir al mejor actor que existe en el multiverso cinematográfico de Marvel y uno de los mejores actores del multiverso en general. Willem Dafoe. Willem Dafoe. I'm Willem Dafoe. Willem Dafoe es el más grande. ¡Qué actorazo que es Willem Dafoe! Como él no hay nadie. Es el Duende Verde. Es Banco, es Jesús. Militar, vampiro y el viejo de la luz. Willem Dafoe. Willem Dafoe.
La cosa es que Willem Dafoe ya no es malo, porque parece que está ahí medio senil y no se acuerda de un sorete. Y por eso nos da la mejor actuación que hayamos visto alguna vez en una película de superhéroes. I didn't know where else to go. Someone's living in my house. Oscorp doesn't exist. My son? Ah, este tipo está a otro nivel, viejo. You know, I'm something of a scientist myself. Ah, mirá, hasta hace su propio meme. Qué gran hombre Willem Dafoe. La buena noticia es que el Tordo Raro tiene una caja mágica para mandar a todos estos tipos a sus respectivos universos. La mala noticia es que cuando lleguen se van a morir. La buena noticia es que al Tordo Raro le chupa un huevo. La mala noticia es que a Peter no. Entonces el Tordo y Peter protagonizan un más que divertido pase de comedia para hacerse con la caja. Peter se hace con la caja y el Tordo Raro queda atrapado ahí hasta que el guión lo necesite de nuevo. Peter se lleva a todos los malos al departamento de la tía May porque los quiere volver a hacer buenos. ¿Quieren saber cómo los va a hacer buenos? Sí, obvio. Con otra caja mágica. Entonces, con un poco de ciencia, un poco de ingenio y un atacazo artístico, Peter empieza a buscarle la cura a los villanos. Logra curar al Dr. Octopus y cuando va a curar a los demás siente algo. That's some neat trick. That sense of yours. Sí, el Willem Dafoe no es bueno, todo lo contrario, es malo, convence al resto que no se hagan buenos y rompe todo el edificio. Y en esa masacre ocurre lo peor. La tía May muere. No sin antes darle el consejo más esperado por toda Latinoamérica unida. You have a gift. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Oye, Vinicio de Moraes. Pero rebobinando un poco. El golpazo que le dan a la tía May es descomunal. Imposible que después de esto haya podido hilar dos palabras. Imposible que se haya podido parar. Debe tener la cadera hecha pija. Pero bueno, que se muere, se muere. Mientras tanto, en otra parte, Zendaya y Ned están re preocupados porque no saben dónde está Peter. Afortunadamente, Ned se quedó con el anillo del tordo. ¿Y te acordás que al Tordo Raro le llevó bocha de meses a aprender a usarlo? No. Sí, te acordás. Sí, pasó hace un par de años nomás. ¡No! Bueno, todos fingimos demencia en esta parte para disfrutar de lo que viene, porque Ned, sin querer, abre un portal para que aparezca Peter Parker. Y aparece nomás. I just wish we could see Peter. Bueno, ese no es. A ver ahora. Find Peter Parker. No, ese tampoco. A ver. Find Peter Parker. A friend did. I'm the real Spider-Man. Me lo trae un amigo. ¡Un amigo! No, esos tampoco. Pero ahora sí, aparece el mismísimo Peter Parker, Andrew Garfield. Y después aparece el mismísimo Peter Parker, Tobey Maguire. Bienvenidos al multiverso. The multiverse is real. Esta vez sí que nos llenamos de oro. Todos se van a buscar al Peter Parker Tom Holland, que está re triste porque se le murió la tía. Y ahí Tobey Maguire le dice: no es para tanto, Tom, a mí se me murió mi tío, también se murió mi amigo, y seguramente se murió mi tía May. O sea, era una señora mayor y pasaron como 20 años. Ah, y además con mi novia todo mal. Y ni te cuento el día que flashé ser emo y me puse a bailar en la calle como un pelotudo. Y Andrew Garfield le cuenta a Tom Holland: a mí también me fue como el orto, se murió mi tío, se murió mi suegro, y va.
se murió mi germo. Así que no rompa las pelotas, Tom Holland, que por lo menos es joven. Ahí Tom Holland se da cuenta que su vida no es tan mala como la de sus contrapartes, entonces se van juntos los tres a hacer la cura para los malos, a representar memes, a sonarse la espalda y a hacer chistes con sus películas. So you like make your own web fluid in your body? I'd rather not talk about this. No, I don't mean to... Are you teasing me? No. What are like some of the craziest villains that you guys have fought? Like, I fought a Russian guy in a rhinoceros machine. Can we rewind it back to the I'm lame part? Because you are amazing. I can take that. You are amazing. Thank you. Yeah. I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great! Thank you. What is that? Wait, you don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? Y después sí, van a hacer lo que todos estábamos esperando desde que empezó la película. Tener la batalla final. Los 3 Spider-Man contra los 6 siniestros, que en realidad son 4. Are you okay? Hago una pausa para decir qué gran actor que es Andrew Garfield. Sigo. La pelea va bastante bien para nuestros amigos Spider-Man. Logran curar a los malos, pero, el Duende Verde sigue siendo un problema. Peter Parker, Tom Holland está recaliente. Imagínate, el Duende Verde le mató a la tía. Entonces lo quiere matar, pero Toby le dice: la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y Peter no mata al Duende Verde, pero el Duende Verde mata a Peter, al Peter de Toby. Igual tranca paranga que en este universo lo que parece mortal como una puñalada en los riñones no es tan mortal como debería, así que no está muerto. Pero para que los quilombos siguen, porque se está rompiendo todo el multiverso y están apareciendo una infinidad de personas que saben que Peter Parker es Spider-Man. Y acá es cuando el guión necesita a un hechicero que solucione el quilombo. Y ahí está. Así el Tordo se pone a hacer un hechizo y pareciera que hay un único hechizo capaz de solucionar tal desastre. Que todos los multiversos se olviden de la existencia de Peter Parker. No que se olviden que Peter Parker es Spider-Man. No. Que se olviden directamente que existe una persona llamada Peter Parker. Así Peter se despide de los otros Peter, se despide de Ned, se despide de Zendaya y en un bibidi-babidi-boo todos vuelven a sus universos y todos olvidan que alguna vez existió Peter Parker. ¿Qué va a pasar cuando Zendaya encuentre fotos con Peter en su celular? ¿Qué va a pasar con todo el registro gráfico y visual que hay de Peter? ¿Qué va a pasar cuando termine el hechizo y Zendaya y Ned no sepan qué carajo hacen al pie de la Estatua de la Libertad? ¿Qué va a pasar cuando Happy intenta recordar de dónde conoce a la tía May? ¿Qué va a pasar cuando Happy intenta recordar por qué le dicen tía a May? Son más y más preguntas que jamás encontrarán respuestas, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa termina con Peter yendo a buscar a sus amigos, pero ahí se da cuenta que ellos son más felices sin él. Y en realidad, a Peter le gusta hacerse la víctima. Pero va, elige no contarles nada y se queda ahí mirando a Zendaya como un psicópata. La cosa termina con Peter yéndose a vivir solo y escuchando a la policía para combatir el crimen y vivir nuevas y desopilantes aventuras. En realidad la cosa termina con Tom Hardy, que como bien vimos en Venom 2, se teletransportó a ese universo. Y cuando se vuelve al suyo, queda un pedazo de Venom. Y ahora sí, termina. En realidad hay otra escena postcrédito, que es un tráiler del Tordo Raro, pero bueno, eso es cosa de otro resumen. Esto fue Spider-Man sin camino a casa, resumido así nomás. No te vayas sin perder una me gusteada y una comentada y una compartida, y si te animás y si realmente te la bancás, subí una historia a Instagram cantando el coro del tema de Willem Dafoe, así armamos un super coro con el tema de Willem Dafoe. Willem Dafoe, Willem Dafoe, Willem Dafoe, Willem Dafoe, Willem Dafoe. Se acabó. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.